Claro, este tema surgió en realidad a partir del Zoom anterior, que charlamos un poco sobre lo de Facundo Castro, el chico desaparecido y asesinado. Eh, no está comprobado judicialmente todavía, pero las pruebas indican de que fue asesinado y desaparecido por la policía. Entonces, eh, nos pareció interesante tomar ese caso como para trabajar un poco. Y bueno, el podcast sigue, después da un poco un par de información más, ahí empezaba a hablar sobre allanamientos, sobre todo, pero lo queremos direccionar para el lado de situaciones personales. Yo justo hablábamos con Cristian y Noé y Nati, que en realidad a todos nos paró la policía, todos tuvimos alguna situación en la que tal vez tuvimos miedo o no sabíamos bien qué hacer, entonces queríamos enfocar más para ese lado. Primero, para arrancar, el podcast, comentó a Mili que no lo puede escuchar, termina con una pregunta que es ¿por qué se conmemora el día 8 de mayo? El 8 de mayo es el Día de la Lucha contra la Violencia Institucional, fue declarado en el año 2012 por la ley 26.811. Averigüe por qué se conmemora ese día. ¿Alguien lo buscó, la información de los chicos? Y yo, Maximiliano, a ver. que conmemora este día porque efectivo de la policía bonaerense asesinó a tres jóvenes hombres. Sus nombres eran Oscar Arades, o Arades, no, ahí no, no sé si tenía acento o no, Roberto Argarañaz y Agustín Olivera. Instituye el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, con el objetivo de recordar las graves violaciones a los derechos humanos, perdón, ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia respetuosa de los derechos humanos. Bien, genial. Gracias, Maxi, por darnos esta info. Yo pregunto, para el que no sepa o para que nos preguntemos, ¿a qué piensan que significa violencia institucional? ¿A qué se refiere? O sea, cuando hablamos de violencia institucional, ¿qué piensan? Violar nuestros derechos. Que violan nuestros derechos, pero ¿qué significa? O sea, yo, Manuel Luna, ¿puedo ejercer violencia institucional? Yo pienso que como se creen, tienen un poco más autoridad que nosotros, se quieren llevar el mundo por delante, o sea, que te pueden hacer lo que quieran porque son policías, es decir. Bien, bueno, ¿solo la policía ejerce violencia institucional o otras No todas instituciones? las personas. Personas, instituciones, ¿a qué nos referimos? Si yo, por ejemplo, le pego a Cristian porque escucha música horrible. Ahora eh, te mano, creo que si te pega, ¿eh? bueno, si yo le pego a Cristian, ¿eso es violencia institucional? Sí, Sí. Si yo le pego, por ejemplo, a mi perro, ¿eso es violencia institucional? no violencia en animales. No, Bien, porque vamos, no vamos. es una persona. Si yo le pego, bien, si yo le pego a una mujer, hoy en día, ¿cómo se llama ese tipo de violencia? Violencia de género. Tal Machismo. cual. Vos sos una institución, Magnum. Sos una institución. Ahí va, yo soy una institución. Magnum es una institución que nos anda pegando. Sí. No, es un profesor. Ah, pero dice Claro, que es institucional, ¿no? justamente, porque según el rol que esté cumpliendo Manu, va a ser violencia institucional o no. En el caso de que esté dando clases es el profesor, pero en el caso de que yo me junte a tomar mate con Manu, no es el profesor. En el caso de ese sería un amigo, un conocido, un vecino, lo que sea. Entonces, no deja de ser el profesor para mí y deja de ser en algún punto una violencia institucional, se podría decir. ¿No? Claro, no sé si se me escucha ahí, sí. Sí. Es importante que entendamos que hay distintos tipos de violencia, entonces se puede caratular de distintas maneras, ¿no? Como decía Manu, si él le pega a una mujer, es violencia de género, esa como que la conocemos más, o si le pega a un animal, ¿no? Podemos decir que es violencia contra los animales. Pero es importante entender la diferencia, porque no es lo mismo que maten a un pibe en el barrio porque le quisieron afanar el celular y le pegó un tiro un ladrón, no es lo mismo que si el tiro se lo pega a la policía. Ahí está la diferencia, porque el policía, que es una persona, está representando una institución. Entonces, el cargo cae sobre la institución. ¿Se entiende esa diferencia? Y además, ¿cuál sería el rol de la policía? O sea, ¿por qué uno tiene que tener miedo a que la policía atente contra tus derechos? Si la policía, ¿cuál sería el rol de la policía en sí? Cuidarnos, protegernos, darnos seguridad.
Entonces ahí también es como que hay todo un trasfondo en cuanto a la fuerza, y bueno, también se ve reflejado en la crisis que hay, ¿no? En la sociedad, porque no solamente pasa acá en Argentina, podemos contextualizarlo también si nos vamos a otros países como en Estados Unidos, donde mismo también pasa que la policía ejerce, y es más, ahí es más notorio porque, bueno, hubo el caso de este, no me acuerdo el nombre, ¿ustedes se acuerdan? El muchacho este que mató a la policía, que lo George ahorcó, Floyd. y eso generó un estallido social, porque ahí, digamos, todo este entramado que hay de abuso de poder, no solamente pasa acá en la Argentina, sino que pasa en otros lugares del mundo, y en otros lugares del mundo hasta mucho más visible, porque está más naturalizado, ¿no? Esta cuestión. Que la policía en sí es la que nos tiene que proteger, o sea, ¿por qué también está desvirtuada? A ver, tampoco voy a decir que todos los policías son malos y corruptos, pero convengamos que la institución en sí está, digamos, en cierta medida, uno no, me pasaba cuando yo era adolescente, iba caminando por la calle y no tenía miedo que me roben, tenía miedo si pasaba un patrullero. Entonces, esto es algo que viene de hace mucho, ¿no? O sea, yo cuando era hace 15 años, 20 años atrás estoy hablando. Entonces, esta cuestión de la policía ya estaba, ese miedo, ¿no? De que, ay, que te paren o que te hagan algo. En definitiva, la policía es la que te tiene que cuidar. Y tengo gente conocida, amigos policías, ¿no? Pero bueno, estoy hablando en el sentido en general, ¿no? Algo que uno ve, que uno observa, ¿no? O sea, del rol del policía, cómo se fue desvirtuando. No sé qué opinan en relación a esto que estoy planteando. Bueno, con respecto a esto que dice Noé, ahí es un claro ejemplo de violencia institucional. Entender de que lo que es una institución. Es muy bueno el ejemplo de Cristian, de que... Ahí está, ahí me metí. Bueno, eso, es muy bueno el ejemplo de Cristian de entender lo que es una institución. Por ejemplo, si un policía de civil, cuando ya se fue a su casa y se trae el arma a su casa, mata, ahí no es que simplemente era un vecino que mataba a alguien, no, sigue siendo un policía porque tiene el arma reglamentaria de la policía y demás. Pero lo que quería sumar era entender esto, de que violencia institucional no es violencia por parte de la policía, nada más. Por eso era el ejemplo este de Cristian, de que yo como docente puedo ejercer violencia institucional sobre ustedes estudiantes. O sea, será otro tipo Un de médico, violencia. chicos, perdón, un médico que esté en el hospital y por ahí tenga una forma de tratarla un poco complicada, también ejerce violencia institucional. Son todos aquellos que trabajan o que representan una institución. Básicamente hablamos de la policial porque es la, por mala suerte, la que tenemos siempre más a mano, o la que más se ve, o me parece que va por ese lado. Pensemos en todas las instituciones, ¿no? La iglesia es una institución, Sí. la escuela es una institución. Entonces, no es lo mismo, o sea, en relación a lo que decía Noé, ¿no? La policía nos tiene que proteger y uno tiene miedo porque la policía ejerce violencia institucional. Lo mismo pasa, no sé, en una iglesia donde hay un cura que es un pedófilo, ¿sí? Entonces, aquel que cumple un rol social que es de protección, de acompañamiento, está ejerciendo una violencia, no solo una violencia común, sino una violencia institucional. Y hay una institución que si no está haciendo algo, lo está avalando y lo está encubriendo. Tenemos en cuenta que esa persona representa a la institución. Y cuando hablamos de la policía o del policía, el estado policial no se pierde. O sea, uno en todo momento es policía, esté o no en horario de trabajo, por eso se lleva el arma a su casa, por eso tiene su credencial. El estado policial no se pierde, salvo que te echen de la fuerza. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, pero que la violencia institucional es cualquier persona que represente una institución, como nombró Nati, desde la iglesia, el hospital, la escuela o cualquier organismo público. ¿Bien? ¿Quieren preguntar algo? Yo quería decir que a veces justamente lo que más resalta cuando, a ver, lo que decíamos, ¿no? Violencia institucional es toda persona que representa una institución. Pero ¿por qué caemos a veces en hablar de la policía o como dijo, a veces de un cura? Porque por lo general esa violencia que pasa a ser física es lo que más nos termina alarmando. Pero en realidad lo que dijo la profe también, cuando vos vas al médico, vas a un hospital y ejercen cierta violencia, puede ser psicológica también, y que a veces es más difícil de percibir esa violencia. Y por ahí no nos alarma tanto porque justamente es más difícil de percibirla o hasta incluso a veces se justifican con argumentos que nada, que nosotros... Pero bueno, creo que alguna vez a todos nos pasó de encontrarnos en una situación media extraña que incluso a veces no entendemos qué está pasando, pero nos damos cuenta de que hay algo raro. Los que pudieron escuchar el podcast,
mientras que lo estaban escuchando, ¿se le vino algo a la cabeza de decir, ¿a alguno le pasó que lo paren y le pase algo que digan esto es medio raro? ¿O soy el único que le pasa esas cosas? A nosotros un día nos pararon en el auto, yendo en el auto, y la mina nos habló súper mal, a la canchera, como que, no sé, o sea, mal, no habló bien. O sea, como era autoridad, no podía hablar como ella quería. ¿Pero por qué los paró? ¿Cuál era el fundamento? ¿Qué les pidió? Esto ahora con lo del permiso, Ah, y nos pidieron el papel del auto, le dimos todo, y nos empezó a decir que quería el papel de, no sé, de la obrera del auto, no sé qué era, ¿viste? Y lo estábamos buscando y dice, ay, lo quiero ver, no sé qué, yo lo necesito, no sé cuánto, pero está ahí pegado, le decíamos. Y ella te hablaba súper mal. Bueno, es justamente que sean una autoridad no significa que sean, porque sí tengan que ser violentos. O sea, volviendo al caso de nosotros docentes, nosotros somos la autoridad, o sea, aunque no nos guste o lo que sea, somos la autoridad de ustedes. Cuando estamos en la escuela, yo tengo más autoridad que un estudiante. Eh, por eso es que capaz la pregunta al principio era qué era violencia institucional, entender que en la violencia institucional hay un paraguas en el que entran un montón de distintas cosas y que por fuera hay otras, como puede ser la violencia de género, la violencia de animales, que hablamos también, pero en el hospital, en la policía, el mismo presidente, en la Cámara de Diputados, en todos lados se puede ejercer violencia institucional. Entender que hay una institución que puede ser estatal como puede ser privada en la que ejerce violencia. claro, y además no perder el eje de que las instituciones, tanto la escuela como la iglesia, como la policía, como el hospital, son los que nos tienen que garantizar nuestros derechos. Entonces, uno, en vez digamos, de confiar, ¿no? Porque uno va a una escuela, confía en quien está, o un policía que uno dice, bueno, yo frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad de mis derechos, o si estoy en peligro, voy a acudir a un policía, eso sería. Entonces, ahí está el tema, el cortocircuito, que uno a veces llega hasta a tener, por eso no se ve tanto en la escuela, tal vez, o en lo que es de los hospitales, pero bueno, la iglesia también tiene un largo recorrido de violencia y de violación de derechos y de abusos. Entonces, bueno, si uno confía en una figura que te representa y te genera esa desconfianza, ahí está el tema, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, sin ir más lejos, chicos, o sea, un ejemplo les doy, cuando hay muere una persona y va la policía a la casa y van los bomberos, entonces vos tenés que confiar en esa fuerza, que es la que tiene que velar por tus derechos, y va y se roban todo, digamos, por así decirlo, lo del fallecido, entonces bueno, ahí sería un ejemplo también de lo que tiene que ver con esto de que se pierde la credibilidad o el respeto hacia lo que es la institución. Yo, perdón, estoy configurando cosas para que no pase lo que está pasando de que se meta gente. A mí una vez le voy a contar una cosa que me pasó a raíz de lo que dijo Milagro. En realidad está bueno saber justamente lo que te pueden pedir y lo que no. Lo que pasa es que lamentablemente nos informamos después de que nos pasa. Ella, por ejemplo, lo que te pasó a vos, ahorita lo que estuvo mal es que te pidió de mala forma las cosas, o sea, pero... ahí está el tema, en que Exactamente. nosotros estábamos buscando y esa te lo habló mal, y le dijo él. En el auto, viste que la oblea, la Sí, la oblea, en el auto. Y claro. siempre te miran eso, nunca te pidieron el papel. Bueno, legalmente te lo pueden pedir el papel. O sea que lo tendrías que tener en el auto. No, igual sí lo teníamos porque se lo dimos, pero entonces nos habló de mala manera. Claro, sí, O sea, hay un maltrato. ¿le podés dar el papel? No, eso es mal. Dame el papel de la oblea porque eso no puedo mirar, porque no sé qué, que no sé cuánto. A mí me pasó algo muy particular, que me pasó 2 veces, incluso, no una, 2. Pero una vez fue más agresivo todo. Venía con mi camioneta, yo en ese momento trabajaba en radio, ¿sí? O sea que tenía obleas de prensa en la guantera de mi camioneta, porque cada vez que iba a un evento me daban una oblea distinta para que yo pueda ingresar. Venía con mi camioneta, me para Gendarmería, me pide todos los papeles, le doy todos los papeles estaban todos perfectos. Entonces, una vez que terminan de ver todos los papeles, no conforme con eso, me dice que me tienen que registrar todo el vehículo. De lo cual ya, eso es ilegal si no tienen una orden, ¿sí? Es como que vengan y te allanen en tu casa sin una orden, ¿sí? A lo cual tenía 2 opciones. O ponerme a discutir y no irme más, o decirme, bueno, está bien. Bueno, cuestión, empezaron a revisar todo, absolutamente todo. Los números de la carrocería, del motor,
empezaron a vaciar. Imagínense que dentro de mi camioneta entran más pavadas que en cualquier galpón de cualquier casa. Empiezan a sacar todo de la camioneta, a revisar cosa por cosa, yo mirando que no me pongan nada. Y llegan a la parte de adelante de la guantera. Cuando abren la guantera, sacan todo, lo ponen arriba del asiento y caen, no sé, 10 carnés de prensa por lo menos. Entonces cuando ven eso, se le puso la cara pálida. El chabón se dio vuelta y me dijo, ¿y esto qué es? Y digo, trabajo en prensa. A ver, aclaro algo. Yo siempre fui operador de radio antes de ser profesor. Eso no significa que está delante de un micrófono, pero sigo siendo de prensa. Agarró los carnés, me los revolvió adentro de la guantera y me dijo, desaparece. Yo, todo asustado, me subí a la camioneta y me fui. Es más, estaba yendo a trabajar justamente a la radio. Cuando llego a la radio, me encuentro con un periodista de ahí de Berazategui. Era un señor grande, tenía más idea que yo, por lo menos en ese momento, yo era mucho más chico. Y le cuento lo que me pasó. Y entonces él me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que todo lo que hicieron es totalmente ilegal, me dice. Ellos no podían registrarte así como te registraron, no podían sacar las cosas de tu camioneta para revisarlas, no podían hacer un montón de cosas. Y cuando se encontraron que vos trabajás en prensa, me dice, se dieron cuenta que los podías escrachar. Entonces, lo más fácil era revolearte las cosas y que te vayas. Y que encima vos creas que es un favor que te estás yendo, cuando vos tenés todo en regla. Entonces, después de que me pasó eso, empecé a averiguar qué me podían pedir y qué no. Y de qué forma poder discutir algo sin llegar a una discusión violenta, porque lo que tienen ciertas fuerzas es que tienen muy arraigado lo que es la violencia de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, una discusión o un intercambio de opiniones puede terminar en que te agarre y diga, bueno, vos de acá no te vas, vamos a la comisaría. Entonces, la idea no es llegar a eso, pero sí saber tus derechos como para que la próxima vez que me pase decirle, pará. ¿Vos tenés algún papel que diga que me podés revisar mi camioneta que es de mi propiedad? Y bueno, nada, son cosas que pasan y yo a veces pienso, si me lo hacen a mí, que era un pibe, ¿no? Que encima tenía los carnés esos, que incluso si por ahí no los tenía, hasta por ahí me hubiesen pedido plata para dejarme ir, aunque esté todo bien. ¿Qué pasaría si agarran a un pibe más chico, o le falta algún papel, o alguna chica, ¿sí? Lo mismo con las mujeres. Paran a una mujer, ¿sí? Quieren revisar el auto y tiene que haber una mujer dentro de las personas que te están parando. Por ejemplo, otro ejemplo, a mí me pasó yendo para Córdoba, que nos paran, ellos sí tenían un papel para requisar, ¿sí? Nos mostraron, nosotros podemos requisar, qué sé yo, bueno, perfecto, bajamos del auto y nos revisaron a todos, menos a mi pareja, porque no había oficiales mujeres, ¿sí? O sea que estaban respetando lo que es el reglamento, se podría decir, ¿sí? O la ley. Pero bueno, esas cosas está bueno saberlas y por eso el motivo del podcast, porque al no saberlas generamos que nos pasen cosas como le pasó a estos últimos chicos de estos últimos años que los levantan, ¿sí? No me voy a centralizar en uno, pero hay varios que los levantan con que los detienen o se los llevan o porque no tienen el documento y después termina que el pibe aparece o golpeado, con suerte, o directamente no aparece. Entonces, por ahí no sé si lo podemos evitar, porque a ver, si nos quieren llevar y matar, a veces es medio imposible evitarlo, pero sí a veces podemos agarrar y decir, bueno, a ver, pará, vos me podés llevar, que lo que me estás pidiendo está bien, es legal, si no tengo el documento, ¿hay otras formas de que vos verifiques quién soy? O sea, está bueno tener en cuenta de que no es que te levantan en la calle y listo, vamos. No es así, ¿sí? Y otra de las cosas muy importantes, uno tiene derecho a grabar cuando te paran, lo cual los policías lo evitan a toda costa. Vos Sí. sacás... Los chicos, estaría bueno si tienen alguna, así como contó Mili, alguna experiencia que hayan tenido con la policía. Y para pensar, me parece que está bueno que a veces, muchas veces,
la misma ciudadanía, digo, la gente le da atributos a la policía que no tiene, y por eso, digamos, pasan un montón de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de violencia policial, violencia institucional, hay muchos que dicen, bueno, pero ese policía estaba haciendo su trabajo. No, su trabajo es uno y la violencia no es parte del trabajo. Entonces hay que como diferenciar ahí para no ser parte también de esa violencia, ¿no? De avalar esa violencia, me parece importante. Estaría bueno que si alguno más tiene alguna experiencia para contarla, la comparta. ¿Seguro? Yo tengo una, pero no sé, una gran experiencia no es. Sí. Venga. Siempre apagaban, ¿no? A ella. Estábamos yendo de viaje a Córdoba. Estábamos haciendo una mudanza, por decir. Y iba con mi papá y mi hermana, íbamos en una camioneta. Y mi hermana, en realidad se corrió el cinto, porque el cinto lo tenía puesto. Como ella tiene mucha parte delantera, le incomodaba el cinto. Y nos paró Gendarmería ahí en Córdoba. Y le empezó a decir que mi hermano tenía el cinto, que... O sea, no le preguntó nada de qué llevaba atrás ni nada. Era nada más que le quería cobrar una multa. Y también le había hablado re mal. Mi papá le explicó que como tiene, que no se sentía incómodo, que se lo corrió nomás, ¿no? Ni siquiera se lo sacó, porque estaba prendido el cinto. Y le hicieron una multa y le hicieron un quilombo y no sé cuánto. ¿Podemos ir hablando de lo que va a ser el podcast siguiente? Sí, O perdón, algo más para decir? sí, yo tenía algo para compartir, una pequeña experiencia, y puedo haberlo yo mal, por suerte. Salió. La policía te puede parar y te puede llevar de testigo. ¿Qué significa esto? Que la policía, cuando va a hacer un allanamiento o algo de ese estilo, siempre necesita unos testigos. Estos testigos pueden ser personas de la calle. A mí me pasó que estaba en pleno centro de Quilmes, la Valle Garibaldi, la Shell, o sea, en pleno centro de Quilmes, a una cuadra de la peatonal, y había un patrullero que me para a mí, me pide el documento, se lo doy y se lo guarda. Ya de por sí hay una pequeña aclaración. La policía nunca te puede retener el documento. Vos cuando le mostrás el documento a la policía, así. Nunca lo tienen que agarrar, porque si lo retiene está haciendo algo mal. La cuestión, yo no sabía eso, tenía 18, 19 años. Me lo guardan y me dicen, te tenemos que llevar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé cuándo. No me explicaban nada. Me metieron en el patrullero. Yo tenía el celular, recontra nervioso, no entendía nada. ¿Puedo hacer llamado? Sí, sí, haz lo que quieras. Llamo a mi viejo, le digo, me está llevando la policía, me está llevando para la comisaría, no sé cuánto. Vení, a mí y a un pibe más. La cuestión es que cuando llegamos a la comisaría me explican que voy a ser testigo de algo. Yo estaba yendo a cruzar, estaba cursando en Bellas Artes, me iba a encontrar con Cristian seguramente. Y no entendía qué pasaba. Y la cuestión es que hablaron conmigo y con el pibe y se vieron que yo era el más boludo de los dos. Y al otro lo liberaron. Como le dijeron, sí, andate, vos vas a ser el testigo. Yo, cara de bonito, sin barba, o sea, 15 años parecía. Y la cuestión es que cae mi viejo es contador, pero cayó diciendo que era doctor, que pinta de abogado, agenda, camisita, se hizo el picante y me fui. Dijo, este pibe tiene un examen, ahora cambia el salte, dejar, buscate otro, no sé cuándo. La fe es peor porque vino mi viejo. Que mi viejo ya lo sabía ese y empezó a tirar un poco de mentiras para que me dejen ir. Pero ¿qué pasa? Primero y principal, yo después me enteré, me iban a llevar como testigo. Eso pasa de que es un quilombo porque lo que termina sucediendo es que vos te quedás casi 8 horas con la policía haciendo el allanamiento tal vez a una casa y vos después tenés que ser el testigo a corroborar de que está todo bien. Entonces de repente ves a un policía metiéndole un arma de colchón a un pibe y vos salís de testigo y tenés que decir, no, si esa arma estaba, yo decir, la tenía la policía. Si la puso la policía, no podés enfrentarte a la policía. Y es un montón de quilombos. Ahí fue cuando yo descubrí que primero y principal, no te pueden sacar el documento. Eso es ley. Lamentablemente, si la policía está muy violenta, hoy en día hasta yo le doy el documento. Cuando sé que no me va a pasar nada, me ha pasado, no sé, en ranchos, cerca de Chascomús, que también me paró la policía el año pasado, re violenta, queriendo revisar todo, y a veces como, o me planto y puedo pasar un mal momento, o me hago el boludo que no sé de mis leyes para que pase rápido. Pero también pasa eso, si la policía está muy violenta, uno piensa las cosas que tiene que hacer. La cuestión es eso, no te puedes sacar el documento. Si no tenés documento, no es un delito andar sin documento por la calle. Eso también es lo que yo descubrí. O sea, a menos que estés haciendo un delito. Si vos te estás robando a alguien, ahí sí te puede tener, te puede llevar. Pero no te puedes llevar por no tener documento. Y eso es algo que le pasó a muchos amigos. Y hay que tener claro eso. No puedo. Así que, No, estoy en clase. es una pequeña anécdota de cómo, si yo justo con mi viejo, sabía, pero si no tenés información, se pueden aprovechar de vos. Yo directamente no tenía que haber sido al patrullero porque no estaba haciendo nada malo, estaba caminando por la calle, y si no tengo el documento está todo bien. Yo pensé, uy, no tengo el documento, se lo doy para que sepa que te lo tengo y si no es un delito. Si no tenés el documento, no pasa absolutamente nada. La policía no te puede tener por no tener el documento. Y tal lo que dice Manu, habría que entender algunas cosas que si uno no quiere, ser testigo es una obligación que tenemos. Entonces, no podemos decir no quiero, pero podemos decir no traje el documento.
Tal cual. Tampoco es una opción. Decir, bueno, a ver, yo cualquier cosa no tengo documento y no tengo el documento y tengo que ir, chicos. Tampoco podemos nosotros, frente a algo como que está permitido, que es legal, empezar a pelearnos con todo el mundo. Eso también nosotros tenemos que tener la sutileza en el momento que tenemos una situación complicada, ver cómo la resolvemos. No siempre lo mejor es ir al choque. Porque por ahí estamos solos, en un lugar que no hay nadie, y estamos al lado de un patrullero. Entonces, a veces hay que, como en toda situación, evaluar qué conviene hacer. Más allá que muchas veces, o que conozcamos nuestros derechos, y bueno, por ahí me conviene hacer esto, aunque no es más placentero, pero eso también tenerlo en cuenta. Sobre todo cuando no estamos en un contexto a ver, que haya muchas personas, que no estén viendo, que nos encontramos en un contexto solo, que puede pasar una noche en una calle, que no nos ve nadie. Entonces, hay veces que hay que tratar de evitar un mal mayor y ver y tomar los recaudos. Tampoco a las 3 de la mañana se me paran solo. En el medio de la calle no voy a empezar a hacer el picante con la policía, básicamente. Es lamentable. Triste, pero es la realidad que nosotros tenemos que tener Es conciencia. lamentable, pero sí, es una realidad y es una forma de evitar males mayores. Una opción que hay que tener en cuenta es que hoy tenemos los celulares para filmar y eso es un derecho nuestro también, poder grabar la situación. O sea, Llamar primero al contacto para ver dónde estoy, mandar la ubicación y después empezar a filmar. Siempre tratar de darle, sobre todo cuando no son las 3 de la tarde y tienen media 14, que no va a pasar nada. Ahí aún no puede actuar. No, sí, y si hay gente cerca, enseguida decir nuestro nombre y nuestro apellido fuerte, bueno, son cosas que lamentablemente aprendimos de la dictadura, ¿no? Porque decir tu nombre era una forma de que alguien se entere de que al que se estaban llevando era vos. Así que lamentablemente son recaudos que podemos tener. Hoy por hoy los celulares, decir nuestro nombre, pedirle a alguien que se quede, ¿no? A mí, yo tuve la suerte de que no me paren a mí, pero sí de intervenir cuando estaban maltratando a unos vendedores en Berazategui. Sí, estaban, viste que bueno, hace unos años empezaron toda la vida supongo, pero bueno, que no se podía vender, no podía haber vendedores ambulantes en Berazategui, entonces pobre gente con un canasto y le sacaban la mercadería y demás, y yo vi que estaban apurando unos pibes que estaban con un bolsito vendiendo y fui y me intervine yo, le digo, sí, ¿qué pasa acá con los pibes? ¿Qué está pasando? Este tipo, estoy yo de testigo, ¿viste? O sea, también eso es darle una mano, ¿no? Darle una mano. Sí, tener empatía. Bueno, porque con los vendedores ambulantes, sobre todo en Berazategui, que a mí también me ha pasado, es como algo muy puntual que uno no lo entiende porque están trabajando, pero también te das cuenta que, como yo escuché a Nati y escuché a un montón de personas, que cuando se mete el otro, como que ahí no hay ningún problema, se va todo para atrás. Entonces, no dejar al otro solo, sobre todo cuando podemos acompañar. Aparte por ahí esos chicos no iban a tener la posibilidad de hablar como puedo hablar yo, y entonces yo me acerqué, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo los chicos? ¿Qué están haciendo de malo? A ver. No, nada, los policías me decían a mí, ¿viste? No, estamos preguntándole. Bueno, yo me quedo acá mientras averiguaste eso, le dije, ¿viste? Yo me quedo acá. A ver, para el vendedor ambulante lo más preciado es su producto. Lo que hacen es sacarle ese producto, y lo puedo decir porque yo en una época tocaba en la calle con unos amigos, incluso íbamos a Capital a tocar, y hemos corrido para que no nos saquen los instrumentos. Claro. Porque nos sacan los instrumentos. Entonces, ¿está bien eso? No, para nada. Por ahí estás tocando en un lugar que está prohibido, bueno, listo, andá y decíselo. Claro. No, acá no podés estar. Estos pibes, con un bolsito, con medias, con fibrones, con las cosas que pueden vender, y yo decía, le van a afanar todo, porque lo peor es eso, ¿entendés? Entonces yo me quedé... La mercadería. Claro, yo me quedé porque le decía, no, yo no tengo problema, yo me quedo acá mientras vos averiguás quién es el muchacho, no pueden vender acá, ya se va a ir, ¿viste? Y no hay problema, pero bueno, a ver, ¿qué mercadería tenés? Le pregunté al pibe, tipo, a ver lo que tenés, y entonces como ellos ven que hay alguien que está interviniendo, es como que ya, ¿viste? Tienen que liquidar a 3. Y estábamos en pleno centro, ¿viste? Yo un poco soy así, demandada, pero bueno, yo sé que es difícil, pero hay que darle una mano al que la necesita. Y por ahí simplemente hacer presencia es una forma de dar la mano. Las madres, que vamos a hablar después más adelante de este tema, ¿no? Pero a las primeras rondas, las primeras vueltas de las madres en la Plaza de Mayo, contaban que venía la cana a levantarlas y se le acercaba una y le decían, dame el documento. Y le aparecían de la plaza todas las que estaban desparramadas por ahí y decían, mira el mío también, mira el mío también, mira el mío también, mira. Entonces no era fácil llevarse a una, pero 40 viejas, ¿no? 40 viejas ahí diciéndote, a mí también revisame, mira todas las que somos, es un poco de hacer ruido y de demostrar que no va a pasar de largo lo que estás por hacer. Y bueno, por ahí tenemos que jugar de los dos lados, ¿no? Claro. Bueno, mira, y con ese pequeño pie que da Natalia, vamos a hacer un pequeño cierre y comentarles cómo van a ser, que va a ser el próximo Zoom. Hoy Pablo no puede estar, pero hablando con ella, hablando con todos los profes que están presentes, estamos hablando un poco de trabajar los desaparecidos y desaparecidas. También nos enfocamos en los desaparecidos y desaparecidas de Berazategui, pero una invitación abierta, así que, no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Porque yo esta semana no estuve tan al tanto del podcast de la semana que viene. ¿Alguno de los profes? Sí, en realidad por ahora estamos con este tema, o sea, no hemos definido del todo, pero sí con el tema de los desaparecidos, sobre todo en nuestra ciudad, porque, bueno, estamos hablando de violencia institucional en la actualidad y tenemos desaparecidos
desaparecidos en democracia, ¿no? Tenemos muchos, lamentablemente, desaparecidos en democracia, y nos pareció que estaba bueno por ahí ver y comparar y ver qué pasó en otra época donde los desaparecidos eran por manos del Estado, ¿no? O sea, donde justamente una violencia institucional grosa y avalada no solo por el Estado, por la Iglesia y por la ciudadanía. Bien, Así sí. que bueno, después vamos a ver por dónde rumbeamos para el podcast, pero esa es la idea. Bien, genial, sí. No me salía las palabras, pero era simplemente esto. O sea, Creo que también la profe había propuesto invitar a los chicos de la otra escuela, de la... Igual tenemos un Zoom programado, chicos, para el jueves a las 2 de la tarde o con la Correpi, que Ahí va. eso estaría bueno que ya está programado, este jueves a las 14 horas. Anoten ustedes, igual después se lo vamos a pasar. El jueves que viene, que... Pues, Es que jueves no. 8, perdón, tenés razón. Jueves, me estabas asustando. Jueves 8 a las 14 horas. Este horario no lo pusimos nosotros, sino que es el horario en el que pueden ellos, y nos parecía importante que estén para contarnos un poquito desde su lugar. bien, bien, sí. Ahí hago como una pequeña cierre. ¿Y ese Zoom de qué va a ser? ¿Ah? ¿Ese Zoom de qué va a ser? Bien, ahí va. Bueno, primero principal, para darle el cierre general al Zoom. Esto que contó Nati de las abuelas de Plaza de Mayo es parte de la historia argentina, parte de que nace a partir de la última dictadura. Y nosotros hablamos de violencia institucional y quisimos aclarar que violencia institucional no es solo violencia policial, pero lo que sucede en Argentina, más que nada, es que la Argentina tiene una historia con los desaparecidos. Los desaparecidos tienen un significado muy importante en Argentina porque la última dictadura hizo desaparecer a más de 30.000 personas. Entonces, nunca más, esto que se pide de justicia, ¿cómo es? ¿Verdad? Justicia, bueno, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia, es que realmente el nunca más es que no queremos más desaparecido de democracia. Y aún así, la violencia policial y la violencia institucional, porque hay que entender que también hay un Estado que avala estas violencias. Es el caso del gatillo fácil de Chocobar, que el mismo presidente lo avala y se junta con él. Eso es que el Estado avale una actitud violenta policial. ¿Se entiende a lo que voy? Que, por ejemplo, que Facundo Castro, el Estado avale a Sergio Berni, que es el responsable institucional, es violencia institucional. No es simplemente el policía que tira el tiro, sino también toda una institución que avala. No es macrismo, no es kirchnerismo, no es nada. La violencia institucional está en todos los estados. Acá tenemos a Facundo Castro y queremos que Berni se vaya, como allá tenemos un estado, en la presidencia anterior teníamos a un estado violento y queríamos que Patricia Bullrich. O sea, la violencia institucional se denuncia sin importar una bandera política. Durante el macrismo, la bandera de Santiago Maldonado estuvo muy levantada, acá pasó de Facundo Castro. O sea, la violencia institucional sobrepasa la bandera política. O sea, cuando hablamos de violencia institucional, no hay bandera política que no banque eso. Entonces me parece interesante entender esto de violencia institucional, violencia policial, distintos tipos de violencia. Y por eso es que nos parece interesante hacer el próximo podcast sea sobre dictadura. Juan pregunta de qué se va a tratar el podcast siguiente. Bien. El podcast siguiente vamos a invitar a, no me acuerdo quién, pero es una persona que trabaja en Correpi. Correpi, ya digo que era porque es una sigla, no me acuerdo bien. Correpi es la coordinadora contra la represión policial e institucional. O sea, esto es una ONG, una organización en bandera política que busca información sobre gatillo fácil, busca pelear sobre distintos derechos. Es una organización que es justamente específica sobre la represión policial e institucional. La Correpi sacó un pequeño manual, el manual del pequeño detenido, que da consejos sobre todas estas partes, así que se lo podemos compartir para el que quiera leerlo. Qué hacer cuando te paga la policía, qué hacer cuando la policía o te encuentra o con droga, qué hacer cuando la policía te encuentra nada. Estas pequeñas cosas que está bueno saberlo porque está bueno saber nuestros derechos, que no nos pasen lo que pasa, lamentablemente. Entonces, el jueves 8, ahora después la vamos a dar bien la info, el jueves 8 a las 2 de la tarde, vamos a tener un Zoom que va a venir una persona de Correpi para que nosotros le hagamos preguntas, para que nos cuente un poco todo. Y ese Zoom va a estar compartido con otra secundaria. Es una secundaria donde trabaja Pau, también tenía jóvenes y memorias ahí, entonces con jóvenes y memorias siempre como que trabajamos muy juntos ahí. Entonces vamos a invitar a las dos escuelas, aprovechando de que viene una persona importante, a comentarnos, a preguntarnos cosas. Entonces, eso va a ser la semana que viene. No sé, no sabemos, no lo hablamos, si esta semana que viene va a haber o podcast o simplemente va a estar en Zoom. Eso se van a ir enterando. Pero para que quede bien claro, y como para darle un cierre y para dejar todo un poco claro. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Hablé mucho, cuéntame. Eso es lo que estaba diciendo, era que simplemente vamos a tener un Zoom compartido con la otra secundaria, con la 26. Aprovechando que viene una persona importante a contarnos un poco todo. Eso va a ser el cronograma de la semana que viene. No sabemos si va a haber podcast la semana que viene, eso pero lo decidimos, pero que va a estar la reunión seguro. ¿Está bien? ¿Uno quería hacer algo? No tenés audio, ¿no? No, que a mí también como que se me tira. No, justamente te comenté que para los chicos que fueron a Chapa, es la misma escuela, la 26, donde fuimos a ese encuentro, donde hablamos de estas temáticas y demás, digamos, por eso les digo, los que estuvieron participando en Chapa, bueno, digamos, sería el mismo grupo de chicos, eso es lo que quería aportar. La 41 más buena onda. Obvio. Olvídate de eso, desde luego, desde ya. Bueno, No se puede repetir. quería agregar una cosita más. Entonces, con esto del podcast, que se va a terminar de definir bien la temática, lo que se va a decir y demás, la misma metodología, ¿sí? Pasamos algún escrito y la idea es que lo graben ustedes. Estaría buenísimo llegar al 100% del podcast, todo grabado por alumnos.
esta vez fueron Por más ahí, alumnos que a mí todos. se me ocurre esto ahora, ¿no? Yo digo, después lo pensamos. Nosotros vamos a tener una charla el jueves, podríamos escuchar y después armar un podcast con opiniones. En vez de que sea al revés, escuchemos primero el Zoom, veamos qué nos pasa, qué nos deja, y después que ellos nos manden audio y por ahí armar con opiniones o reflexiones o lo que ellos nos quieran contar, después lo que escucharon estaría bueno, y que circule eso como conclusión, en vez de comienzo, sino dar al final, me parece que Está bueno. no, ya que tenemos un armado y el tema está bárbaro. Bien, sí, me parece una buena idea. Puedo pasar el formulario anónimo, como hicimos la otra vez, para ver si alguien tiene alguna duda, si quiere preguntar algo específico sobre algún tema. Al ser anónimo también pueden hablar tal vez de situaciones personales que tal vez deciden no compartir acá públicamente. Por ahí podemos armar también un documento compartido con preguntas que ellos quieran hacer. Nos ponemos todos y vamos preguntando. Estaría bueno, ¿no? Porque por ahí ese día escuchamos y tenemos que preguntar y por ahí yo me la acuerdo hoy, entro al documento, la escribo y la dejamos ahí. Y ese día los profes lo miramos, lo ordenamos un poco, que me parece que está bueno. Y por ahí que ellos se animen, lo ponemos, lo compartimos, que ellos se animen a preguntar. Bien, Más allá de lo que surja en el momento, algunas preguntas que estaría bueno que no se nos escapen. También va a depender de la charla, pero me parece que armar un documento compartido para armar una pequeña entrevista suma y después armar el podcast que armamos siempre con ellos, a ver ellos que nos digan de qué les pasó después de la charla. Genial, sí, me encargo yo. Hago primero un formulario para que hagan preguntas y después hago un documento compartido para que tengamos todos en la reunión y que no quede nada. ¿Está bien? Me gusta esa idea. Igual somos pocos, ¿no? Somos muchos profes, pocos chicos, estaría bueno que lo transmitan a su grupo. Obvio, sí. Todo esto que se habló, que intenten transmitirlo, todos tienen grupo WhatsApp, yo tengo con los docentes, comparto, traten de transmitirlo. Donde yo voy a volver por ahí armamos un audio chiquito contándoles lo que pasa el jueves y qué es lo que queremos, así empezamos a difundir con las clases, pero ustedes tienen contacto más directo con sus compañeros, estaría bueno que les expliquen, que les cuenten qué fue hoy y qué es lo que se viene. Ya estaríamos. Entonces Sí. quedamos que hacemos la reunión siguiente. Después, a las 2, el jueves armamos 8. un formulario y después de ahí tenemos el jueves, nos vemos y después vemos qué hacemos con lo que tenemos el jueves, que es lo que armamos con ¿Cuándo, conclusión para una difundir. pregunta? Sí. ¿Cuándo nos manda el código de Zoom para hacer el jueves? ¿Cuándo nos mandan? Bueno, esos chicos seguramente el jueves, o por ahí más de una más. Hay que ver Paola cómo arregló con 100 bits, Zoom, que es lo que manejan los chicos que llegan a la charla, y seguramente en la semana, a partir del lunes, ¿no? Digo bien, en la semana que viene lo estamos pasando. Bueno. Igual siempre lo difundimos bastante, ¿no? Bastante antes tratamos. Seguramente el lunes sería un buen momento para que para el jueves estemos preparados. Bien. Cualquier cosa, chicos, pregunten. Mandan un mensajito a la prese o a algún profe, de los que estamos acá, profe, ya tienen el link. O lo mismo Sí. con lo de los podcasts, ¿sí? Sexto, cuarto tienen grupos. Los dos sexto y cuarto tienen grupo conmigo. Cuarto estamos algunos profes. El sexto Sí, y a veces lo que tienen los grupos que por ahí alguien publica algo y después siguen hablando bueno, y se pero pierden. sexto que está conmigo solo no publicamos nada. O sea, es información muy precisa. Como yo les mandé lo de este, no tenemos ni propaganda ni nada, porque es solamente chicos y yo. Así que lo del sexto está bien ahí. Bueno, Bueno, Ya, ¿cerramos chicos? ya quedó bien claro. Así que. gracias Gusto chicos. verlos. Nos estamos viendo pronto. Chao. No. Bye bye.